Bueno, estoy muy contento hoy, porque después de varios días intentándolo, bueno, entendiendo también, por supuesto, la agenda de cada uno. Argentina está en un momento tremendo en cuanto al trabajo y además tú estás en un momento tremendo de tu vida porque, bueno, la panza, el embarazo es clave en tu presente actual. Así que, bueno, después de muchos días intentarlo, bienvenida, Caro. Estoy con Caro Amoroso, bueno, periodista. Si usted entró a este link, a este canal, usted sabe quién es Caro Amoroso. Simplemente vamos a conocer más respecto a ciertos temas, porque de ti conocemos ya creo que bastante. Creo que, sobre todo, hablo como venezolano, la comunidad venezolana te sigue mucho. O sea, nos he encontrado, por ejemplo, familiares, amigos y cosas así, viendo TN y estás tú, y o sea, si está en mudo, por ejemplo, se quita el mudo a ver qué dice Caro. Sobre todo si estás hablando de Venezuela, de Ucrania, de Cuba, ese tipo de temas así. Y bueno, la verdad es que después de todo lo que has hecho en los últimos años, creo que eso, como que ha generado un cariño muy especial de la comunidad. Diría que eres la periodista favorita de la comunidad venezolana, por lo menos en Argentina. Así La, que, la comunidad venezolana tiene un pedacito de mi corazón, o sea, más que ustedes seguirme a mí, yo los sigo a ustedes. claro, Entonces, bueno, ya no tocó, no quedó de otra más que adoptarme, creo. claro, claro. Bueno, es que, mira, para arrancar. Primero te quería preguntar por el embarazo. Vamos a hablar un poquito del embarazo, pero también después te voy a mencionar un poco la última vez que estuviste en Venezuela, el 28 de julio. Perfecto. Estuve viendo la tele TN como si fuera un reality show, como si fuera una película de acción. Estaba loco, decía, claro, ¿qué haces ahí? De hecho, cuando te fuiste, por un lado me alegró que te fueras, pero por otro dije, wow, qué lástima que esto tenga que pasar, ¿no? Pero ya vamos a ir para allá. Quiero preguntarte cómo estás con tu embarazo, el primero. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han sido estos meses? ¿Cómo transitas estos días de tanto trabajo, pero además ahora con pataditas ahí en la panza? Sí, absolutamente, pataditas. Mira, cuando estamos grabando esta nota después de una jornada en la que yo ya tuve uno de mis primeros trabajos, que es el streaming. Ujú. Después yo ya paso al turno tarde en la Correcto. televisión. Y me estuvo pateando fuerte. Me Mm, parece que está esperando que llegue el fin de semana claro. porque no da más con mi ritmo. No, a ver, hablando un poco en serio, la verdad es que el embarazo lo vengo cursando bien, con mucha felicidad, digamos. Es además algo que me llega en un momento de mi vida donde creo haber desarrollado cierto nivel de madurez. Yo ya tengo 39 años. Muy bien llevados. Muchas gracias, cariño. Pero digo, es un embarazo que deseé mucho, que Mm, deseamos mucho con mi esposo. Y que además me llega en un momento nada, de búsqueda de equilibrios claro. en lo afectivo, en lo personal. Así que estoy muy, muy contenta. Sí me llegó en un año de mucha actividad y de mucho Mm, trabajo, gracias a Dios. Pero lo vengo llevando bien. Tuve un primer trimestre con somnolencia, con náuseas, ok. con todas las características Bueno, del primer trimestre, pero el segundo trimestre viene siendo espectacular y ahora estoy entrando ya en el tercero. claro. ¿Cuántos meses tienes? Hoy, a día de hoy. 6 meses y un poquito. Ah, pero o sea, la panza va bien, tampoco está tan grande, todo. No está O sea, tan ¿te gusta grandotototota, cómo está? pero la siento. Sí. La siento sexy, la siento. Porque viste que, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen panza más chica, panza más grande. Y, por ejemplo, mi novia que te contaba ahorita fuera de cámara, que somos padres hace más de un año, le decía mucho como que su panza era chiquitita y a ella eso mucho no le gustaba. ¿Cómo te llevas tú con ese tipo de comentarios? Mira, yo trato de hacer un poquito de oídos sordos porque Claro. comentarios sobre el embarazo, cómo cursar la maternidad, Ah, qué suplementos tomar, ujú, cómo prevenir una eventual depresión postparto. O sea, todo el abanico de ujú, consejos en torno a la maternidad prenatal y claro, después del nacimiento tan abrumador correcto. que a veces hasta desde la buena intención te pueden llegar a confundir. O sea, pueden llegar a ser un aporte a la confusión general. Así que yo trato de hacer un poquito de oído sordo, escucho mucho a los que tienen mucha experiencia, Claro. ¿viste? A las abuelas, Sí. escucho mucho eso, escucho a mi médico y bueno, un poco con mi marido vamos tomando las decisiones ahí. Viste, por ejemplo, te dicen mucho que aproveches de dormir. Como que si pudieras almacenar el sueño y, Como si ¿sabes? fuera acumulativo. Sí, 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 definitivamente a mí lo que también me está pasando es que tampoco tengo mucha chance claro. por mi cotidianeidad. Ujú, Entonces, bueno, lo que sí me pasa es que teniendo un solo franco a la semana, porque yo los sábados trabajo en TN Internacional y a la mañana en Cadena 3 en la ujú, radio, lo que sí hago es
aprovechar mucho los domingos. Mm. Entonces caigo rendida Claro. y ahí me respeto. Si necesito siesta, sí. Pero bueno, la verdad es que el sueño no se puede acumular. No, O no, sea, no. cuando el baby me despierte a las 3 de la mañana o a las 2 Claro. de la mañana, Sí, sí, sí. no voy a ir a buscar la Sí, reservita sí, no de hay, claro, agosto, digamos. tal cual, es así. Pero bueno, ¿estás contenta con lo que estás viviendo estos días, por ejemplo? O sea, Feliz. porque viste que bueno, también hay malestares, por supuesto, pero cuando haces un balance al final del día, es positivo. Es positivo, definitivamente. A ver, como te digo, es un embarazo muy deseado, es un proyecto de familia para mí muy deseado con Guido y bueno, y me parece que viene a sumarse a la vida Claro. que ya llevo, digamos. También me ha pasado que me han preguntado, bueno, ¿y cómo te imaginás haciendo el periodismo que vos hacés, que tiene Ujú, mucho de viajar, de territorial, con un bebé? Y yo siempre pienso, bueno, este bebé llega a esta mamá, ujú, obviamente que yo estoy abierta a que algunas cosas se me claro. modifiquen, pero esencialmente mi oficio y la forma de ejercer el periodismo es parte de mi vocación y mi llamado. Entonces, yo me imagino una vida enriquecida Ujú, con, con un nuevo integrante que seguro nos va a enseñar más de lo que le vamos a totalmente, enseñar, digamos. totalmente. Hay una retroalimentación muy linda. Eh, yo te he escuchado en otras entrevistas hablar muy bien de tu familia, sobre todo, Sí. bueno, creo que en un orden, creo que tu mamá se lleva como que las Mi principales mamá, sí, flores, sí, sí. pero como que tienes un concepto muy fuerte de familia. ¿Era algo que tenías, o sea, que querías ya hacer, como que empezar una nueva familia tú sabes, como empezar una nueva historia? Sí, pero al mismo tiempo yo siempre vine tengo un núcleo familiar muy fuerte y tengo la vara bastante alta respecto de, a ver, no vengo de una familia perfecta, gracias a Dios, Claro. digamos, vengo de una familia con sus temas, con sus imperfecciones, con sus fricciones y demás, pero esencialmente vengo de una familia donde hubo un esfuerzo enorme por parte de mis padres por inculcar grandes valores de vida que configuraron no solamente la manera en la que abordo mi profesión, sino la manera en la que abordo la vida. Entonces, teniendo esa vara alta y habiendo puesto durante todos estos años tanto en mi vida profesional, mucha energía puesta en mi vida profesional, sí me pasó bueno, en un momento sentí bueno, que era un proyecto como inalcanzable para Mm, mí, porque bueno, todavía no había constituido por ahí una pareja que me claro. diera ese nivel de convicción en el deseo de tener una familia. Y bueno, de repente llegó Guido a mi vida hace más de 2 años atrás Ujú, y todo se dio rapidísimo, pero al mismo tiempo de manera muy orgánica. claro, Dije, sí, es esto. claro. Esto es un proyecto de amor. Este, ¿Cuánto tienen que ver Juana y Elena en tu deseo Todo. de ser madre? O sea, porque eres tía, Sí. pero digamos, con sus vidas, ¿cuánto impactaron en ti como para que ese deseo incrementara? Juana y Elena son mis dos sobrinas, viven en Canadá. Mi hermano se migró a Canadá con su mujer hace ya unos años. Sí. Y para mí fue un despertar el nacimiento de Juana, que fue mi primera sobrina. Fue como un despertar a un nivel de amor incontenible y además a un mundo, el mundo de los niños, que a mí me funcionaba y me funcionó siempre como un bálsamo, eh, como un mundo muy lúcido sobre lo que significa mirar al mundo con el corazón en la mano, ¿viste? Sin mezquinar nada Sí, sí, tal. en la mirada hacia el otro. Juana sobre todo, porque bueno, fue mi primera sobrina, me enseñó mucho, obviamente Lenita también. Compartimos menos años aquí en la Argentina porque Claro. cuando se fueron a Canadá ella era muy chiquita, pero las dos me enseñan mucho. Descubrí que había un espacio de felicidad enorme para mí en esas pijamadas que organizaba en mi casa o en los Mm, automates o en esas pequeñas complicidades y dije, ay, yo quiero en algún momento claro. tener esto Claro. siempre, todos los días conmigo. De hecho, creo que alguna vez le dije a mi hermano, ay, mándamela más, que se quede conmigo, mándamela una parte de la semana. Claro. Sí, sí, me descubrí ese caudal de amor incontenible con mis sobrinas. Claro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, quiero, más allá vamos a ir como yendo y entrando sobre Sí, diversos temas, pero sobre los padres justamente, hay muchas preocupaciones que, por ejemplo, entiendo que tus padres deben tener, por ejemplo, cuando te vas a sí, Ucrania. O sí. sea, tus padres, o sea, no te pudieras
ir a, no sé, a Palermo, a Belgrano? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan sitios tan peligrosos? ¿Cómo han llevado tus padres no solamente tu embarazo, sino cómo lidian justamente cuando te tienes que ir también afuera a hacer coberturas? Bueno, que tienen grados de tensión altos, la verdad. Sí. Bueno, mira, a ver, obviamente que tienen los temores que tendría cualquier papá y los temores que a veces la gente del otro lado a la cual le agradezco me transmite y me dice cuídate Claro. y me dice estoy rezando por ti, sepan que me llega mucho de eso y me conmueve mucho y para mí es muy importante porque entre otras cosas soy una persona de fe, pero mira, mis padres se preocupan, pero al mismo tiempo han apoyado mucho mi camino de vida. Yo me Ok. acuerdo que tuve una discusión con mi papá cuando decidí hacer la cobertura del Darién, de la selva del Darién, Sí, y a mi papá le parecía que era quizás, ¿no?, como aventurarme a algo donde, donde había riesgo, pero además donde no había la visibilidad sobre la extensión de claro. todo el riesgo que Sí, podía implicar. Y yo le dije, bueno, es una decisión que yo ya tomé. Y me acuerdo que me dijo, no, si es una decisión tomada, no se discute más. No. Y me acuerdo que en los últimos días a mí me faltaba comprar las botas. sí, Hay muchos reptiles, muchas serpientes en el área. Y siempre se recomienda ir con botas. Y me faltó comprármelas y dije, bueno, me las compro allá cuando llego a Colombia, veo dónde claro, consigo. Y aparece el día antes o el mismo día que viajaba mi padre con las botas. claro, Y me las compré. espectacular. Lo que quiero simbolizarte con Ujú. eso es que aun cuando les genera temor desde el punto de vista de padres, que obviamente es un punto de vista que nunca van a dejar Sí, de tener a la hora de mirarme a mí, incluso como profesional, que sorteado ese temor, son capaces de apoyarme y brindarme incluso las herramientas que están a su alcance para que me cuide y para que me sienta contenida y para que me sienta apoyada en esa misión periodística. ujú, Lo mismo me ha pasado estando en Ucrania, lo mismo me ha pasado estando en Venezuela, que también obviamente yo sé que le generaba mucha preocupación a mis padres. Em, y te diría que cuando vuelvo tengo una gran sensación de logro. Siempre volver a casa claro, bien cuando uno asume una cobertura con cierta cuota de riesgo es, es una buena noticia, pero cuando vuelvo los abrazo especialmente entendiendo que en muchos casos se han mordido la lengua para no manifestarme miedo cuando claro, yo estoy en territorio y ellos están acá. claro. Y bueno, eso vale mucho, ¿no? Es un trabajo artesanal, ese Sí, de tener una preocupación, pero al mismo tiempo, bueno, no te voy a abrumar con mis pensamientos más totalmente, intrusivos. Te totalmente. apoyo, dale para adelante. Dale para adelante. Si ya lo decidiste, dale para adelante. Pero, digamos, en tu historia particular, bueno, con tu papá, también ustedes, su familia, como que lo ha apoyado a él en su momento 100%. profesional y eso los ha hecho eh, caminar por América. ¿Cuál fue el primer país distinto a Argentina en el que vivieran? Venezuela. Ah, Venezuela. Venezuela, el Tigre, estado de Sí, Anzoátegui. Era muy chica y iniciaba el tránsito de mi niñez a mi adolescencia. Por eso digo que Venezuela en mi vida es parte de mi formación de carácter, ¿qué edad porque tienes? yo tenía 11 años, 12 años Chiquita. cuando nos fuimos a Venezuela. Mm. Y me fui de Venezuela con prácticamente 16, sí, 16 años. Una etapa de la vida Muy clave. Sí, formativa, sí. muy formativa. Entonces, es muy, muy cercana a mi corazón. Ese fue el primer destino. Sí, claramente tuvo que ver con el camino de mi padre, tuvo que ver también con la posibilidad de crecer también para mi familia en términos de oportunidades, de posibilidades económicas, de acceso a una mejor educación para nosotros. Mis padres hicieron, ahora viéndolo como una adulta y futura mamá, hicieron mucho esfuerzo y resignaron muchas cosas porque nosotros accediéramos a un mundo más grande de posibilidades. Y por eso les voy a estar siempre agradecida, entre otras cosas, porque además me permitieron conocer a algunas patrias del corazón como Venezuela. Mira, bueno, yo soy de Caracas. Yo he ido mucho a Anzoátegui porque mi familia tiene una casa allí y por supuesto que uno frecuenta la zona y la conoce, la siente. Es una zona caliente, calurosa, de mucha sensación como de fiesta, de costa, de Sí. empanada, de fritura, pescado. Pero ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste
allí porque eras una niña. Y uno cuando es niño a veces tiene justamente como mucha sinceridad con sus propios pensamientos, y si los compartes con tus padres puedes llegar a decir, papá, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a El Tigre? Porque no llegaste a Caracas, a Puerto La Cruz, a Mérida, a Valencia, llegaste al Tigre, que es una... Ni siquiera Sí, es capital de Anzoátegui. O sea yo me acuerdo que una persona en Caracas, cuando mi mamá le contó, me acuerdo esa frase, mamá le contó, no, pero nos estamos yendo a vivir al Tigre, la persona le dijo, ay, monte y culebra. Y eh, ah, bueno, yo no entendía bien lo que esa frase quería decir, pero la verdad es que yo en el Tigre me sentí tan abrazada y tan calentita, pero calentita en cuanto al calor humano, Claro. y sentí que entraba como en un modo, no quiero decir bien, pero un modo Caribe, no sé cómo Sí, sí, explicarte, sí, sí, sí. como, o sea, el Tigre en el oriente, bien en el oriente y bien, Ujú. bien adentro, o sea, no es que es Puerto La Cruz, que Claro, bueno, tenés un contexto de playa y nada, claro. pero aún así tenía ese aire de vivir en tierra caliente, de gente cálida, de gente abierta, de gente que te invitaba y te abría la casa siempre sin hacerte Sí. demasiadas preguntas. Todo eso a mí me abrumó y me pareció precioso, pero me abrumó en el mejor sentido del término, o sea, me abrumó de calor humano. Y me acuerdo que vivíamos en una casa que tenía araguaney, que tenía Mira. mata de mango, Uh, bueno, como, y que estaba llena de flores, y también de repente aparecían como esas lagartijas mm, sí. que Las paredes, le las chiquitas. cambiaban, sí, que le cambiaban, Sí, sí, sí. cambiaba el color conforme a Ujú. donde las mire, y unas plantas preciosas y una virgen de Coromoto ahí en el patio de casa. Era todo, todo mágico, todo tenía ese aire de Caribe mágico, eh, que a mí me enamoró de arranque, te diría. Y en ese momento llegaste a conocer algunas otras ciudades o lugares de Venezuela. Sí, claro. Viajé a Canaima, me Ah, acuerdo, fuimos wow. al Salto Yo no he ido a Delante. Canaima. Precioso Canaima. Viajé a Puerto La Cruz, Isla Margarita, Puerto Mm, Ordaz, Ciudad Bolívar, bueno, Caracas. claro. Vivimos un poco por todos lados, pero Venezuela fue un capítulo hermoso en nuestras vidas. Y ahora, después, bueno, creo que tus padres son de Italia, ¿puede ser? O sea, tienen origen italiano. Mi padre es hijo de italianos, Hijo de yo soy italiano, nieta de directamente. italianos. O Sí, sea, sí. tienen Italia, Venezuela, Ecuador, México, Brasil, si no me equivoco. Mis padres vivieron en Brasil. ¿De dónde se sienten, o sea, más allá de Argentina, se sienten demasiado de un lugar específico los amorosos, o están como regados espiritualmente por el mundo? A ver, nos sentimos profundamente argentinos porque, bueno, ese es nuestro origen, Claro. pero yo te diría que depende del integrante de la familia, te va a Mm, decir de dónde se siente. Mira, yo creo que mi padre tiene una crianza profundamente italiana y claro. de ese núcleo fuerte porque realmente se crió en esa idiosincrasia. Mi padre creo que, de hecho, habló el dialecto de mis nonos, de la región de Italia de mis nonos, antes que el español, ¿no? Claro, Porque claro, realmente mis nonos hablaban dentro de la casa en italiano. claro. Em, pero bueno, se siente profundamente argentino, pero hemos desarrollado un amor y una gratitud con los países que nos recibieron, muy grande, al punto de sentirlo como propios, a esa patria que te presta su casa, ¿no? Claro. Y creo que en el caso de Venezuela pasó aún más, por la receptividad de los venezolanos, por el devenir de la historia, que fue terrible, injusto y que poco tenía que ver con esa Venezuela que te transmitía alegría, que le salía por los poros. Mm, La venezolanidad tiene eso, ¿no? Como la alegría y la esperanza como imperativo vital, ¿no? Perdón, voy a interrumpir porque le voy a pedir un latte aquí a... Te quiero. Por favor, te pido un latte para Caro. Gracias, mi amor. Bueno, perdón, esto es así, Esto es en informal. vivo, Sí, sí, televisión, sí, ¿verdad? tal cual, Obvio. tal cual. Qué bonita esa percepción de Venezuela viniendo de ti, bueno, por supuesto por todo lo que viviste después. Y en tu familia eso no para, ¿no? Porque me dijiste que tienes familia además también fuera. Sí, tengo familia afuera, tenía a mis dos hermanos afuera, ahora uno de ellos ha regresado a la Argentina, pero uno vive afuera. Pero lo tienen en la sangre, ustedes son cosmopolitas. Somos migrantes, sí, somos migrantes.
en un sentido como por ahí más espiritual del término, ¿no? Claro, Como nos sentimos de un lugar, pero también hemos tomado prestadas patrias de otros y las sentimos como propias y hemos tratado de construir una vida en distintos lugares y eso es una fuente de aprendizaje enorme, ¿no? claro, Por supuesto que no estoy equiparando mi situación o la situación que le tocó vivir a mi familia con la situación de la migración forzada, digamos, bueno, del que migra porque no tiene otra. Pero sí hay un punto de conexión que es que hay ciertos dolores, cierta añoranza y cierta nostalgia que también se experimenta aunque elijas migrar, claro. digamos. Mira, y después de tantos años, bueno, por supuesto tienes ya, o sea, van a haber como cambios en tu vida a partir de ahora, eh, marcados por el bebé, ¿no? Sean grandes o sean pequeños, pero creo que estás cómoda hoy, o sea, yo te veo cómoda hoy haciendo periodismo, pero ¿alguna vez pensaste en la diplomacia como un posible destino? Mira, Porque tienes mucho, y ustedes también como tienen muchos lugares, tú tienes muchos contactos, pues conoces, entrevistas, hablas, pateas, como demasiadas realidades al mismo tiempo. Entonces, ¿no has pensado alguna vez como que pudieras conducirte hacia ese lugar? mira, cuando era más chica pensaba en la diplomacia como una carrera, en la carrera diplomática como un camino para mí. De hecho, yo quería estudiar en un momento relaciones internacionales para ver si iniciaba eventualmente una carrera diplomática. También quise estudiar algo vinculado con las artes, con el Sí, teatro. Siempre, siempre fui una gran curiosa y me interesaron muchas cosas al mismo tiempo. Pero te diría que el periodismo me permite condensar dos elementos que a mí me mueven mucho. Primero, la idea de contar el mundo y mi fascinación por las historias del mundo, las historias fuera de mi pequeña aldea, digamos, claro. pero además me permite estar en contacto con lo humano y con las historias mínimas, que para mí son historias máximas, porque son las historias que permiten contar los grandes temas. Yo soy una enamorada de las historias porque creo en el poder de transformar que tienen eh, entonces, ahí es donde creo que encontré en el periodismo mi mejor lenguaje, digamos. Y mira, voy a entrar un poquito al 28 de julio de A 2024, ver. a esos días previos. Yo te voy a decir la verdad. Había mucha tensión en los días previos, de tensiones, todo lo que sabemos de Venezuela. Y yo en un punto pensé como que, bueno, Carolina Moroso pudiera estar en Venezuela tranquilamente haciendo una cobertura, pero digamos, esto lo pensaba unas 2 semanas antes, porque cuando no estabas allí todavía. Cuando llegué, dije, Carolina Moroso no debería estar en Venezuela haciendo esta cobertura porque es peligroso. Pero al mismo tiempo, bueno, el periodista es así, ¿no? El reto o sea, porque por algo estuviste en Ucrania, por algo estás en el Darién. Hay una vena que es más fuerte que uno, ¿no? Y creo que va de la mano con las historias. ¿Qué viste en tu regreso a Venezuela? ¿Cómo digamos, el cambio del antes al después? Porque en el medio ves muchas imágenes, pero creo que es distinto es llegar y ver la realidad. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Sí, ese choque al llegar a Venezuela. Ay, mira, yo me encontré con una Venezuela que me parecía, si te lo tengo que decir en una metáfora simple, que a Venezuela se había descascarado, que me la habían despintado. Yo me acordaba un país en colores. Yo me Claro, acordaba gracias. de un país vibrante, de un país alegre y sentí que veía una Venezuela en blanco y negro, una Venezuela opaca y despintada. Claro. Despintada a veces en el sentido literal, porque hay Ujú. ciertas partes de Caracas que me parecía que tenían un nivel de abandono muy grande, pero despintada en sentido metafórico. Claro. Robaron a un pueblo su color, su alegría, y eso me fue visible desde que salimos del aeropuerto De Maiquetía. de Maiquetía. Claro. Pasó con Venezuela. ¿Quién se robó Venezuela? Pero se robó Venezuela, no me refiero solo a la de Falco, a la extracción de recursos, que también, digamos, sino que quién se robó el alma de Venezuela. Bien. Claro, después cuando empecé a meterme en los barrios, en las calles, me di cuenta que ese alma de Venezuela seguía ahí, Claro. reprimido, temeroso, agazapado, pero que seguía ahí. No es que se había ido, sino que la habían apaleado
y la tenían agazapada, digamos. Pero bueno, o sea, fui con el deseo de reencontrarme, me volví con un dolor muy grande, pero con la sensación de que habíamos hecho un trabajo que había que hacer. Bueno, documentamos desde los amedrentamientos de los colectivos en la puerta del Liceo Andrés Bello. Me acuerdo que hasta incluso les tiraba el micrófono, ¿no? Y les decía, ¿por qué están amedrentando a la gente? Estaban armados algunos de ellos. Pero inconsciente, o sea, perdón, para un periodista venezolano que hayas hecho eso es como, ¿qué estás haciendo? O sea, porque es como, digamos, la forma en la que se percibe el periodista en Venezuela es muy agresiva. Ujú. Es un enemigo de la patria, o de la patria de ellos, ¿no? Sí, sí. Y tú lo hiciste igual, sobre todo el día. ¿Sabes que en Venezuela hay una frase que a mí no me gusta? O que se decía antes, creo que no se va a decir más. Que es que, bueno, el gobierno o digamos, el régimen de Maduro o de Chávez iba a caer cuando bajaran los barrios. Es una cosa que se pensaba, se decía, como que si el barrio no formara parte del día a día, de la cotidianidad, como que si no estuvieran entre nosotros, Ujú. sino como que estaban ahí agazapados esperando que bueno, no sé, otro Caracazo, digamos, para hacerlo una comparación histórica. Y yo creo que el 29 de julio Bajaron. bajaron los barrios. Y tú estabas allí. ¿En qué momento te enteras? Porque fue un día raro, eran días, o sea, ese día yo sé, como que todos los venezolanos despertamos medio muertos de desesperanza, pero conforme fueron pasando las horas, eso, apareció una marea de gente, creo yo, de No sabes lo repente. que fue. ¿Cómo te enteras? O sea, ¿en qué momento cuando estás en la calle, creo que estabas en Altamira o Chacao, por allí, Sí. te enteras que está pasando esto, que viene una horda de gente hacia donde estás tú? Mira, nosotros habíamos ido a Petare Sí. a la mañana, recuerdo ese día, y después habíamos pasado, y mal no recuerdo, por Caricuao, no sé si fue el 29 o el 30, pero creo que fue el 29. Y en un momento estábamos volviendo y yo seguía siempre en contacto con gente que me dijera dónde se está calentando, dónde hay algo, dónde hay un foco de algo. Tenía información de que había cacerolazos en los barrios, por eso habíamos ido a Petare. Y me llamó la atención ver las camionetas de DGCIM ya circulando por Petare. Digo, incluso dando vueltas alrededor de donde nosotros estábamos haciendo las transmisiones en vivo, la gente se escondía detrás de los carteles para no salir con nosotros. Yo siempre trato de ser, obviamente, muy respetuosa ante el más mínimo gesto de que alguien pueda estar reacio a dar un testimonio. Ujú. Obviamente, hay que respetar muy rigurosamente eso, pero también me asombró que hubo gente dispuesta a hablarme Ah, y me contaba que sí. Bueno, si ya sabemos, si nos robaron, nos robaron. Yo dije, hay algo, ¿no? O sea, acá está la chispa de algo potente. Y recuerdo que un colega me mandó un mensaje y me dice, ojo, porque están bajando y creo que era la Francisco de Miranda, ujú, ¿no? sí. Y agarré, subí al auto y me acuerdo que le dije a la persona que nos pagaba, un ángel que nos llevó a todos lados, asumiendo un costo alto, ¿no? Porque Sí. uno sabe que siempre tratamos de cuidar a las personas que nos ayudan en el territorio, sobre todo porque son personas que se Ujú. quedan allí. Pero bueno, siempre valoro ese trabajo que hacen muchas de esas personas en acompañarnos, porque sin esos ángeles no podemos hacer nada. Me acuerdo que le dije, vamos, cuando fuimos era una marea. Además, muchos de ellos estaban motorizados, Ujú. muchos de los manifestantes. Recuerdo que había una camioneta que estaba avanzando y para poder captar las imágenes, el camarógrafo me dice, si nos subimos a la camioneta y le tocamos la puerta, Claro. y nos subieron y en la transmisión en vivo nos subimos a una camioneta y tuvimos la imagen completa de esa caravana avanzando hacia la zona del Rosal, digamos, Sí. donde se produjo después un enfrentamiento. Ujú. Hubo personas detenidas. Nosotros registramos todo, la represión y la represión que vino después, ¿no? Porque vos sabés que hay como primeras, segundas, terceras líneas de represión. Ujú. em, yo notaba que la violencia de la represión se Sí, incrementa a claro. medida que va corriendo el tiempo y se produce ese recambio de filas de Claro. fuerzas de seguridad y de tipos de fuerzas de seguridad. Son casos de fuerzas de seguridad distintas las que intervienen. Y recuerdo, y esto no me lo voy a olvidar nunca, en una de las manifestaciones en los días que siguieron a la elección, en un momento veo que se abre el cordón
creo que era de la Guardia Nacional Bolivariana, y aparece una tanqueta blanca con la inscripción Furia Bolivariana en los ojos de Chávez, y empieza a perseguir a un grupito de muy poquitos manifestantes que quedaban muy jovencitos, se sube a la vereda para embestir. Los chicos llegan a correr, pero me impactó. Creo que éramos la única, si no una de las pocas cámaras allí. No recuerdo haber visto otra cámara. Me acuerdo que nos quedamos viendo eso y con mi camarógrafo nos quedamos paralizados, con Matías Revele y con Bruno Macetelli, que estaba trabajando conmigo. Termina esa secuencia y solo tenía que decirle al camarógrafo: decime que tenés eso. Y ese material quedó grabado como básicamente una prueba, una de las tantas pruebas cabal del nivel de criminalidad. A una velocidad, pero era, me daba la sangre, ¿eh? Sí, y bueno, es que las características son inhumanas. Voy a aprovechar para pedirle a la gente que le dé like al video. Si quieres tomar un poco el café, que le den like al video, que bueno, si les gusta la conversación que estamos teniendo, se suscriban, like. Claro, denle like. Y bueno, déjenme su comentario sobre todo de eso, ¿no? Porque creo que los venezolanos tenemos muy presente eso, esos días de, bueno, sobre todo a la distancia, la atención, ¿no? Y qué bueno que mencionaras a los asistentes y camarógrafos, porque eso es como que uno los olvida un poco, uno el espectador. Sí. Porque por supuesto el periodista que está en terreno los entiende como extensiones de uno mismo, pero claro, fue una cosa como muy tensa para todos. Y bueno, después, no sé cuántos, o sea, creo que hubo como unas horas de silencio, al menos para, de nuevo, el público, entre que apareciste por última vez en cámara y supimos que estabas ya en Argentina. Miguel Buñaski habla de la noticia deseada. ¿Es una noticia que deseas dar, como que te gustaría decir un día, bueno, estar en cámara en el momento que sepas que cayó esa maldición que atraviesa el país hoy? O sea, ¿es una cosa que te gustaría vivir, experimentar al aire? Absolutamente. De hecho, mira, te voy a decir algo. Teniendo en cuenta que había pocas chances de que esta fuera una elección transparente donde de haber una victoria opositora como la hubo, se diera ese resultado y se reconociera ese resultado, yo viajé a Venezuela con la esperanza de cubrir el 83 venezolano. Yo viajé a Venezuela con la esperanza de cubrir el regreso de la democracia. Soy sincera. Obviamente que y en esto o sea, creo que desde el inicio de la cobertura he tratado de ser muy honesta con eso. Yo no me paro a mitad de camino entre las víctimas y los victimarios, digamos, con todo lo que se pueda decir, opinar sobre las estrategias de la oposición en uno u otro momento de la historia reciente venezolana. No hay una mitad de camino donde yo me paro a la hora de analizar. Acá hay de criminalidad ejercido desde el poder que nos puede situar en un solo lugar a quienes entendemos que los derechos humanos son importantes y que la democracia es el oxígeno para la vigencia de esos derechos. Así que te diría que viajé a Venezuela así con la ilusión de cubrir el inicio de la Venezuela libre o el regreso de la Venezuela libre, y tengo la esperanza de que voy a poder hacerlo. Tengo la esperanza de que voy a poder llevar a mi niñito a Venezuela, tengo la esperanza de que voy a poder ir y darle un abrazo a colegas que admiro mucho en Venezuela y que han hecho y están haciendo un trabajo heroico cubriendo todavía desde allá, y tengo la esperanza de que un día esto se va a terminar más temprano que tarde. Mira, bueno, vas a tener trabajo, o sea, con tu bebé, con tu niño, porque tienes que contarle la historia completa. O sea, no solamente, digamos, o sea, nosotros estamos esperando hoy en medio de un contexto que pase algo, ¿no? Pero él vas a tener que contarle desde cero. Y bueno, hablando de él, yo quería darte unos presentes que me facilitaron los amigos de Editorial Planeta. Ay, por favor. Unos libros de maternidad. Bueno, esta es información. ¿Cómo la proceses? Siempre eso es personal, ¿no? Pero está que es Leche de Madre, sobre temas de... La guía para lactancia, no sé Correcto. nada de lactancia, así que espectacular. Correcto. Viste que hay diferentes tipos de modalidad o de pensamiento respecto a eso, así que bueno, esa es una guía respecto a
a la leche materna, que se habla tanto de los beneficios, pero hay gente, por ejemplo, que no tiene la posibilidad o que se le dificulta más que otro. Bueno, este tipo de libros creo que sirven como una guía. Espectacular. Y después, yo acabo de leer esta obra porque estoy en esta etapa de Los Terribles 2. Esto para de eso después. me han Esto para después. De esto eso me para han hablado. Este es. Y vos sos más joven que yo. A Sí. mí me van a agarrar Los Terribles 2 ya bien entrada en los 40. Pero bien. Vas a poder lidiar con eso, así que también te lo Muy bien. obsequio. Gracias a los amigos de Editorial Planeta por facilitar las obras. Y bueno, para cerrar, bueno, por supuesto, estos temas tienen mucha tela para cortar. Quería hacerte un ping-pong sobre Venezuela. A ver. Para un poco cambiar la dinámica, porque bueno, yo te escucho hablar sobre la cobertura y la verdad que me bajoneo mucho porque, bueno, al final del día sigue habiendo gente allí, familia ahí, gente que hace vida, y tú hablas del color de la gente. La música se sigue escuchando en las casas, se sigue tomando una cervecita. Un roncito. Claro, y eso sigue allí. Con un pasapalo, un pequeño. Claro, pero bueno, hay una parte de Venezuela que sí está apagada y que de hecho, incluso desde el punto de vista estructural, sistemáticamente el gobierno ha hecho Caracas más gris. Como hay una sovietización de la ciudad, se quita mucho color, se pone mucho gris, colores sólidos. No son minimalistas, es una sovietización del asunto. Pero bueno, dejo eso allí. Después, más adelante quizás, quién sabe, ojalá que pueda hablar contigo cuando ya le hayas contado a tu niño de la Venezuela libre. Pero bueno, para entender un poco la Caro venezolana. A ver. Ojo, ¿Arepa o cachapa? Cachapa. ¿Malta o chicha? Chicha. Vamos a deportes. ¿Caracas o Magallanes? Magallanes. ¿Salsa o merengue? Pero Magallanes porque quiero picantearlo un poco con los... Estoy muy rodeada de caraqueños. Claro. Y, bueno. ¿A la música salsa o merengue? Salsa. Vuelvo, porque hablabas de los pasapalos, a la comida. ¿Empanadas o tequeños? Pequeños. Bueno, creo que eso... Tienes una declaración de principio. Sí, oye, la cachapa, yo también voy a estar con la cachapa porque además la arepa es como más cotidiana el día a día, la cachapa es un... No, y además la arepa está disputada, entonces para no entrar en ninguna controversia con los colombianos y nada, cachapa. No está disputada, esto no lo vamos a permitir. Así como tú no te paras en el medio, entre el bien y el mal, no puedo. Perdón, para mí no está disputada, para mí es venezolana, pero claro. lo que digo es que no les quiero dar el argumento, listo, cachapa. Claro, está bien. Bueno, Carol, la verdad que te agradezco mucho de nuevo a la gente que le dé like al video, que se suscriba, que deje el comentario. Y te agradezco mucho por la conversación, te deseo que sigas atravesando un embarazo feliz. Y bueno, este trimestre que queda de emociones totales, seguramente estás muy cerca del día más feliz de tu vida. Así que bueno, ojalá que vaya todo muy bien. Felicidades a ti, a tu familia, a tu esposo también. Y bueno, te agradezco mucho por haber estado en mi espacio. Muchas gracias a vos. Me voy a hacer una casita en Puerto La Cruz cuando tengamos motivos para celebrar. Vas a ver. Me gusta. Mira, me voy a llevar la tablita de surf allá, todo. Sí, justamente. Y voy a ir con un niñito de corazón medio tricolor. Vas a ver que sí. Nada, a la gente gracias por sintonizar y bueno, les mando un abrazo. Hasta luego.